Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 y 7 de Hechos. Estamos en la serie de predicaciones titulada La Iglesia en Movimiento. Y en este pasaje vamos a encontrarnos con que de nueva cuenta los ataques del enemigo están presentes en la iglesia. Habíamos estado observando que Satanás, como príncipe de este mundo, empezó el ataque en Hechos capítulo 5 bajo dos frentes: el interno, con una pareja, Ananías y Zafira, que quisieron mentir al Espíritu Santo, y el externo, que fue que los líderes religiosos judíos hicieron prisioneros a los apóstoles Pedro y Juan. Ahora en el capítulo 6 vamos de nueva cuenta a observar cómo la iglesia, que ya se puede estimar aproximadamente en unos 20,000 personas, incluyendo niños, mujeres y adultos, porque se acuerda usted que primero fueron 3,000 que se convirtieron, ¿verdad?, con la predicación de Pedro, y luego menciona que van 5,000, pero cuando se mencionan 5,000, normalmente el judío consideraba números de varones. Entonces, si son 5,000 varones, promedio de 4 por familia, estamos pensando que son hasta 20,000 personas. Imagínese usted cómo estaría de grande el movimiento y cómo sería el asunto tan complicado, porque vendían sus propiedades y ponían el dinero para que los apóstoles lo administraran. ¿Y entonces de qué comían? De esa venta de las propiedades. Y entonces ponían el dinero y los apóstoles, pues vete a comprar tal y vete a comprar tanto y vete a comprar esto, y a ver, hay que poner las mesas. ¿Para cuántos? ¿Para cuántos? Para 20,000 personas. Sería algo muy difícil. Y entonces Hechos capítulo 6 versículo 1 nos dice, ¿ya lo tienes? Vamos a leerlo todos juntos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces empezó a haber murmuración. ¿En la iglesia puede haber murmuración? En cualquier grupo humano va a haber murmuración. ¿En el trabajo va a haber murmuración? ¿En la familia va a haber murmuración? Pues en todos lados se cuecen habas. Así es que cuando usted oiga murmuraciones en la iglesia, pues bueno, no se escandalice, pero existe lamentablemente. ¿Cuál es la definición de la murmuración? Se la voy a decir. La murmuración es hacer un comentario que se hace de una persona que no está presente con el fin de exponer una queja que no tiene la finalidad de arreglar el asunto, sino de llenar a la persona que escucha del mismo malestar hacia la persona ausente. Y es lo que pasa con el murmurador. Eso es murmuración. Una persona, una señora recién llegada a una congregación que le gustaba murmurar, empezó a divulgar el siguiente chisme. La esposa del pastor fue a la reunión del domingo, el domingo en la noche. Él entró enojado y casi le gritó para sacarla de allí. El chisme fue corriendo, al grado tal que llegaron a chismear, como el teléfono descompuesto, que el pastor había golpeado a su esposa. Así es que el chisme inundó toda la iglesia y se armó un gran lío. Algunos miembros ya pensaban irse. Otros ya empezaron a hablar a la Junta Regional de Pastores a ver a quién podían traer para quitar al pastor. Así es que el siguiente domingo el pastor, antes de la predicación, dijo: en primer lugar, nunca procedí tan groseramente con ninguna señora y menos con mi esposa. En segundo lugar, nadie en la reunión vio que yo viera tal cosa. En tercer lugar, mi esposa nunca concurrió a esa reunión. Y en cuarto lugar, no tengo esposa. Si algo nos enseña la historia del pueblo de Dios, es que la murmuración es el arma favorita de Satanás para detener la obra de Dios. Moisés tuvo que luchar contra esto. ¿Contra quién murmuraron? ¿Qué sabe usted de esa parte del Éxodo? ¿Contra quién?
Contra Moisés. ¿Y después contra quién murmuraron? Contra Dios también murmuraron. La Biblia menciona, y Números 14:22 señala que hasta 10 veces el pueblo tentó al Señor. Dice Números 14:22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo lo tentaron a Dios? A través de la murmuración. El mandamiento en Filipenses 2:14 y 15 en el Nuevo Testamento dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Así es que usted tenga claro, la iglesia va a ser atacada por Satanás, y en este caso sucedió que estuvo siendo atacada por la murmuración. Acuérdese que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que, ¿qué pasó? ¿Que se dividió esta iglesia y ya se fueron los griegos por un lado y los hebreos por otro? No fue así. Se resolvió el asunto y de ahí se da la primera selección de diáconos, que fueron 7. Así es que tenga claro, todo lo que Satanás use para el mal de su obra, el Señor al final de eso traerá cosas buenas. Y encargó entonces, Hechos 6:3, los apóstoles, resolviendo esto, se pidió que se viera la selección de 7 varones, y dice las cualidades: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Esas 3 cualidades son indispensables para un líder en la iglesia. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Usted cree que iba a ser fácil el trabajo que les encargarían a ellos? No iba a ser fácil, así es que tenían que estar llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Podemos orar? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, permite que así como la iglesia de Jerusalén se mantuvo unida y creciente, y la murmuración que hubo solo sirvió para que avanzara tu reino, permite que ahora así sea en nuestra iglesia. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu iglesia en el mundo, y sabemos que esto pasa en todos lados. Te suplicamos, Señor, que tú pongas sabiduría en los líderes de cada iglesia para hacer las cosas pertinentes para avanzar en tu obra. Necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Así es que sigue, después de ese ataque interno, menciona del ataque externo. Sigue el ataque, la reacción de Satanás, levantando a unos, dice a unos, en la sinagoga. Vamos a leer Hechos capítulo 6 versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Oye, Esteban! ¿Esteban quién era? Uno de los 7 que habían elegido llenos del Espíritu Santo. Y entonces, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué hacían? Disputando con Esteban. Miren este diácono, cómo atendía las mesas, atendía las compras, sin embargo se tomaba su tiempo para ir al templo de Jerusalén. En uno de los pórticos se ponían portales que tenía el templo, y ahí se ponía a predicar. Y dice que los de la sinagoga llamados libertos disputaban con él. No crea que era cualquier disputa, eran judíos muy conocedores del Antiguo Testamento. Pero en el versículo 10 nos dice el resultado: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban.
como no podían resistir y no podían discutir lo que Esteban les decía, versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así es que vea usted cómo estos judíos que buscaban defender la ley de Moisés hacen algo que es contrario a lo que dice la ley de Moisés, porque el soborno en el Antiguo Testamento no está permitido, pero ellos lo hicieron, sobornaron a unos para que dijeran palabras falsas de lo que decía Esteban. ¿Qué decían? ¿Cuáles eran? Eso que le acusaban, que blasfemaba contra quién, contra Moisés y contra Dios. Así es que vea usted estos asuntos de hasta dónde llega la intención de detener la obra de Dios y cómo Satanás buscará usar personas para que se pongan en ese tipo de celo y necedad para no atender lo que Dios quiere. ¿Usted ha tenido ese tipo de problemas, de asuntos? Y mire, esto sucede normalmente en las familias cuando uno de la familia empieza a conocer de Cristo y usted empieza a hablar de la Biblia y entonces llega usted a la casa y habla o un poquito, empieza a meter un poquito de la información que está recibiendo y ¿qué creen? Órale, ¿qué te pasa? Tu abuelo se revolcaría en la tumba si tú cambias de religión. ¿Ya cambiaste de religión? Y se pone muy fuerte eso. ¿Alguien lo ha pasado así? ¿Alguien lo ha pasado? Sí, ¿verdad? Y aparece entonces un celo, que es un celo que viene de lo profundo de un corazón necesitado realmente de Dios. Y fíjense, a Esteban lo pusieron a él ya en juicio. Hechos 6:15, ¿qué dice? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Empezaron a llegar la gente, lo tenían a Esteban, empezaron a los que habían sobornado a ver qué dijo. No, es que blasfemó contra Moisés y blasfemó contra la ley de Jehová y todo eso hizo. Y entonces todos los que estaban sentados aquí de jueces lo vieron a él. ¿Y qué le vieron? ¿Cara de qué? De un ángel. Le vieron cara de un ángel. ¿Cómo lo verían? Mire, es costumbre de los jueces fijarse en el rostro de la persona. Lo tienen que ver para ver qué refleja, mentira o no mentira. En su caso, en el caso de este Esteban, ¿no cree usted que en ese entonces se pensaba que un ángel era güerito, con rizos y con alitas atrás? En ese entonces, cuando dice aquí el rostro de un ángel, es que le veían a él sin miedo, lo veían a él sin ira, lo veían a él sin nerviosismo, lo veían reflejando un rostro lleno de paz. Su rostro reflejaba la confianza del que conoce y confía plenamente en Dios, de alguien que ha pasado tiempo con el Señor, que ha puesto ante el Señor su corazón y se lo ha abierto y le ha entregado todas sus cargas y confía plenamente en que todo lo que pase, Dios tiene el control, aunque me maten. ¿Corría peligro su vida? Corría peligro su vida y él lo sabía. Estaban suficientemente molestos. Pero curiosamente Dios puso esa cara, ese rostro en Esteban para precisamente darles la oportunidad a las personas de pensar un poco más acerca de lo que iban a terminar haciendo. Para darles la oportunidad de que su conciencia se moviera a pensar, este hombre está diciendo la verdad. Fue una misericordia que Dios puso para que estos hombres tuvieran la oportunidad del arrepentimiento. Ya sabemos la historia, algunos de ustedes ya la saben, al final terminaron matando a Esteban.
Vamos a ver el bosquejo, porque entonces lo pusieron al frente. Hechos capítulo 7, versículo 1, que es el sermón evangelístico de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿qué dijo? Esto es así, esto es así, lo que te están acusando, esto es así. Tenía que permitir que el acusado se defendiera. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando también lo acusaron, también pusieron testigos falsos, qué hizo Jesús? ¿Se defendió? No, no se defendió. Como cordero enmudecido fue llevado al matadero. Jesús no respondió. Pero Esteban sí respondería y diría este discurso. El discurso del capítulo 7 es la historia del Antiguo Testamento, resumida en breves palabras. Y en ellas está diciéndoles, en todo lo que está señalando, cómo Israel, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, fracasó en el intento de agradar a Dios. Y cómo necesita un Salvador este pueblo. Vamos a ver primero. Fíjense cómo empieza, versículo 2. Y les dijo, varones, hermanos y padres, oíd. ¿Verdad? ¿Cómo les dice? Les dice con respeto. De hecho, yo diría que les dice con amor. Los ama Esteban. ¿Usted cree que si es alguien lleno del Espíritu Santo, ama a la persona? Les amaba. Les terminó amando cuando lo mataron. Lleno del Espíritu Santo, amó y se afligió por ellos. Los trató con dignidad. No les halaga, no les da títulos más allá de lo que les corresponde, pero hace una observación basada en el respeto que les merece. Segundo, les habla a la verdad del estado pecaminoso de su corazón. ¿Del estado qué? Pecaminoso de su corazón. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos por las palabras que está él diciendo en toda la historia que marca. Está señalando toda esta situación en la que el pueblo de Dios cayó. Primero, fíjense cómo lo va diciendo. Vamos a irlo leyendo, ¿sí? Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Bueno, ¿qué les está diciendo? Primero, que este Abraham, ¿de dónde viene? ¿Era un seguidor del Dios único? No, ¿de dónde venía? De Mesopotamia. Vean, ni era judío, porque de hecho no había judíos, no había hijos de Abraham, porque todavía Abraham. ¿Y de dónde lo llamó Dios? De Mesopotamia, que era un pueblo bien idólatra. De ahí lo sacó. Ustedes y todos como pueblo de Dios venimos no de lo bonito, no de ya haber sido muy buenos. ¿A quién está buscando Jesús? ¿Al justo o al pecador? ¿A quién está buscando Jesús? Está buscando al pecador. Y estos se ponían como muy justos, como muy, nosotros sí seguimos la ley de Dios y tú estás fallando a la ley de Dios. Así es que si nosotros somos algo como parte del pueblo de Dios, es por gracia, por gracia. ¿O alguien se merece el que Jesucristo esté atendiendo su vida y esté buscando su vida? ¿Alguien se lo merece? No, nadie se lo merece. Nosotros no podemos escondernos de que somos cristianos y que gozamos del privilegio de ser hecho hijo de Dios para pensar que ya no nos equivocamos. ¿Los cristianos nos equivocamos? Podemos equivocarnos y podemos estar mal en nuestros pensamientos. Y lo que les está diciendo es eso, ustedes, a ver, ¿de dónde vienen? A ver, Abraham, ¿quién era? Ustedes hijos de Abraham se creen mucho.
¿De dónde vienen ustedes? Ustedes también vienen de una condición. Abraham venía de una situación de idolatría. Por otro lado, está diciéndoles, versículo 6. Abraham fue llamado y Dios le dijo, versículo 6, que su descendencia sería extranjera, ¿en dónde? En tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y empieza a hablar sobre José en Egipto. ¿Conoce alguien a José el soñador? ¿Ve en su mano quién conoce algo de José el soñador? Muy bien, gracias a Dios. ¿La pasó muy bien? No, ¿verdad? La pasó difícil. ¿Y qué le hicieron los hermanos? Lo traicionaron, lo vendieron y se fue de esclavo a Egipto, donde lo compró Potifar, y ahí le fue bien un rato, pero después la esposa de Potifar quiso estar con él y él no quiso, y entonces urdió toda una mentira para que él fuera llevado ¿a dónde? A la cárcel. Entonces, con esto, ¿qué les está diciendo? Que quienes Dios elige, bien tienen la promesa de recibir una herencia. Tenemos la promesa de recibir una herencia, pero estaremos sujetos a pruebas continuas. Y el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo estuvo en pruebas continuas, ¿no? Eso es lo que les está diciendo, y nosotros también. Si somos cristianos, no podemos reclamarle a Dios por lo malo que pasa en nuestro. ¿Pero por qué, Dios? Yo declaro sanidad sobre mí, ¿por qué no llega la sanidad? Estás mal, estás equivocado. ¿A qué te llamó Jesús? ¿A qué llama Jesús? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y miren, salen los cohetes. Yo no les dije, pero cuando yo diga eso, saquen cohetes. Y miren, ya hasta me distraje. A ver, entonces, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. El Señor se lo dijo muy claramente. Aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Este asunto tiene que ver con una cuestión de morir para vivir. Y el cristiano tiene esa oportunidad. No de que Dios sea una lámpara maravillosa que le pido yo y me concede riqueza, me concede salud, me concede... No, ese no es el Dios cristiano. El Dios de Jesucristo es un Dios que nos va a invitar a cada vez perder nuestros egoísmos y nuestros deseos que no son acordes a los deseos de Dios. Y para eso vienen las pruebas. Luego, también en el versículo 35, ya estamos viéndonos muy rápido, ¿eh? Después usted si quiere lo lee, pero vamos a ser rápidos. Cuando ya está en la esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y más adelante, cuando el pueblo ya era libre, andando en el desierto, dice el versículo 41, ¿qué dice? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, mira, Moisés fue enviado para rescatarte, hizo maravillas, pero tú la forma en que le pagaste a Dios fue ¿cómo? Haciendo ídolos. Acuérdate, ustedes son conocedores del Antiguo Testamento, les está diciendo a ellos, ¿y qué terminaron haciendo? Mientras Dios fue fiel, ellos no fueron fieles. Es decir, no pasas la prueba para ser el pueblo de Dios. Por tus obras, discúlpame, pero lo vemos a lo largo de la historia como no pasas la prueba.
Nosotros como cristianos debemos reconocer que muchas veces no pasamos la prueba de la fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siendo muy duro con ustedes. Muchas veces, lamentablemente, a pesar de ser cristianos, le fallamos a nuestro Señor. Así es que lo único que nos queda para ser pueblo es su gracia. ¿Por qué llegamos a Dios? Porque Él nos ama, por gracia, no por obras. No es por lo bueno que hacemos, sino siempre será por gracia de Dios. Así es que les está predicando Esteban, ¿de dónde viene su orgullo? Ustedes que se dicen muy seguidores de la ley de Moisés, ¿de dónde viene ese orgullo? Y luego les dice, fíjense, versículo 49. Bueno, desde el 47 te voy a leer. Más, porque de las cosas que decía Esteban, es que no hace caso al templo y minimiza el templo y no respeta el templo. ¿Y qué dice aquí? Mas Salomón le edificó casa. ¿Se acuerda usted que Salomón hizo el templo de Jerusalén? Bueno, pero este es otro templo que fue reconstruido, pero bueno. Dice, y aquí Dios dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué les está diciendo? Que lo importante no es el templo, sino ¿quién? El Dios del templo. Lo importante no es la religión, lo importante es el Señor, el Creador. Lo importante no son las bendiciones del Señor, lo más importante es el Señor que da las bendiciones. Y nosotros como cristianos muchas veces nos olvidamos de eso. Porque estamos animados en el Señor en función a sus bendiciones y aquí estamos sintiendo que Dios nos está bendiciendo. Pero ¿qué pasa cuando Dios no nos está bendiciendo? Entonces nos apachurramos, perdemos el gozo y andamos así en la vida, no considerando que en realidad haya bendición o haya situaciones malas, Dios debe de ser glorificado. En las buenas le adoramos y en las malas le adoramos al Señor. En las buenas y en las malas le adoramos. Y Él es digno de ser exaltado porque lo importante no son las bendiciones que me rodean, que son grandiosas, sino lo importante es el Señor que me da las bendiciones. Por otro lado, para terminar, en el versículo 51, Esteban termina tratando de hacerles llevar al arrepentimiento. Quiere que ellos, en función a esta realidad que les está diciendo de su condición pecaminosa, de su fracaso para agradar a Dios, de su fracaso para honrarle, se arrepientan. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? Duros de cabeza, orgullosos, incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, sin sensibilidad. Ustedes resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Les trata de hacer recapacitar lo que estaba pasando en ese momento en sus vidas y la dureza de su corazón. No se resistan a la palabra del Espíritu Santo que te invita al arrepentimiento. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Les trata de ubicar cómo ha sido su historial y de dónde vienen, de esa generación que una tras de otra
Han ido rechazando al Dios verdadero. Y les trata de hacer ver de dónde están viniendo, de dónde están llegando al rechazar la verdad de Jesucristo. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que hemos recibido ahora nosotros por disposición del Espíritu de Dios? ¿Cuál sería la ley? A ver, alguien muéstremela. Eso, Adrianita, a ver, levántala así grande. ¿Cuál es la ley que hemos recibido? ¿Cuál es la verdad que hemos recibido? A ver, levántela. La palabra de Dios es la verdad. Ustedes no la han recibido, no la atienden. No ponen atención a lo que ahí dice. Les está diciendo y fue recibida, en nuestro caso, el Nuevo Testamento, fue recibida con un costo muy grande, el costo del Hijo amado de Dios que murió en la cruz para darnos la vida verdadera. Y ustedes no le hacen caso, la olvidan, la dejan por allá, no la atienden, no la leen. A ustedes no les interesa. Realmente esa religiosidad que ustedes tienen en realidad es falsa porque no la están ustedes atendiendo a esta ley. Y entonces ellos tienen claro que Esteban los está atacando, que Esteban no tiene razón para hablarles así. Y dice ahí la Escritura, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esa fue la reacción de hombres duros de corazón que no querían atender al arrepentimiento. ¿Y tú cómo te pones? ¿Tú qué dirías? ¿Tú atiendes su ley, su palabra y la amas y la atesoras? ¿Tú eres de esa persona que en su ley medita, en su palabra medita de día y de noche? ¿Tú eres una persona que estás amando su palabra, la buscas, la atesoras, la aprendes, gustas de ella? ¿O te estás resistiendo también y en realidad lo que necesitas es el arrepentimiento? Necesitas explorar tu situación y realmente llegar a la conciencia. ¿Cómo estoy ante Dios? ¿Y sabes qué? Hoy es el día de la salvación. Si estás aquí es porque Dios quería que tú escucharas que Él te ama y que Él quiere tener una relación contigo. Y esto es posible porque ya Jesucristo pagó el precio por tus pecados. Tú eres pecador y por eso no puedes acercarte a Dios. Pero Cristo Jesús te amó tanto y Padre te amó tanto y el Espíritu Santo te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final Esteban miró, dice, los ojos al cielo, puso los ojos al cielo y vio algo maravilloso. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y saben qué Esteban dijo? Lo dijo. Lo que veía, lo dijo. Y lo dijo así fuerte. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos ya no soportaron más, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Le apedrearon hasta la muerte. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, dice durmió. ¿Por qué durmió? Porque ahora él está
en la espera, en el cielo, esperando la venida del reino de Dios en Jesucristo. Él no murió, Él durmió. Así es que debemos tener claro que Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y aquí vemos a un hombre, Esteban, que está dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Encontrará ahora el Señor esa misma fe en nosotros? ¿O no? Yo creo que es un buen momento para que lo pensemos. Y sabes que esto no es posible si antes no has recibido la presencia de Cristo en tu vida. Y esa está disponible. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Pon atención al estado de tu corazón y a cómo has estado tratando a Dios.